Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Se retoma el tema de los combustibles, de la focalización. El presidente de la República ha dicho con firmeza que desde el segundo trimestre de este año se va a focalizar el subsidio. En el 2022 y en muchas otras ocasiones, se ha tratado de buscar el mecanismo, y aunque lo hayan encontrado, la decisión creo que pasa más por un tema político, porque ya vimos lo que pasó en octubre del 19, ya vimos lo que pasó en junio del 22. A nadie le gusta este tema, pero en fin, usted estuvo además encabezando ese tema más complicado, que es la mesa de los subsidios durante esa negociación con los indígenas. Cuéntenos un poco, primero, ¿podría el presidente Noboa retomar ese esquema que se dejó planteado en junio del 2022? ¿Es conveniente para el país? ¿Es el momento idóneo para hacerlo? Buenos días. Buenos días, Milton. Gracias por la entrevista. Y sí, coincido contigo. Yo creo que es el momento preciso para que se aborde este tema con mayor seriedad y determinación. Yo creo que lo que está haciendo el presidente de la República es fundamental para poder mejorar temas de ingresos en las arcas fiscales. Y yo creo también que lo que se trabajó en el gobierno anterior, que se trabajó en las mesas de diálogo y luego el plan de implementación de la focalización de subsidios que se empezó, lamentablemente no se pudo terminar. Yo creo que es información valiosa que le puede servir al gobierno nacional. De hecho, Milton, yo tuve la oportunidad de compartir toda esta información y archivos que trabajamos y datos, especialmente en las mesas de diálogo, al nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, a Roberto Luque. Le pasé toda la información para que le sirva de referencia a él en este propósito que tiene el presidente Noboa. Antes de adentrarnos un poco en el tema técnico, yo le quiero preguntar algo. Yo sé que usted no es psicólogo, ni yo tampoco, pero sentir lo que ellos pensaban, me refiero a las organizaciones indígenas. ¿Usted cree que realmente hay el ánimo de ellos para aceptar una focalización? ¿Realmente están dispuestos a ceder en algo? Digo esto porque el costo político que podría tener el presidente de la República en este tema podría incluso hasta mermar sus capacidades y sus posibilidades de buscar una reelección. No soy psicólogo, cierto es, pero sí puedo hacer un comentario al respecto. Y yo quiero dejarlo muy claro a los ecuatorianos que nos escuchan. Hay dos caras de la moneda, o existieron dos caras de la moneda durante las mesas de negociación con los indígenas. La cara de algunos líderes e integrantes de las mesas que sí, genuinamente se preocupaban por ejemplo, tener un subsidio focalizado a las camionetas del transporte de los productos agrícolas de Cotopaxi, por ejemplo. ¿Okay? Y uno podría decir, está bien, veamos ese tema, qué incentivos pueden existir ahí. Pero la otra cara de la moneda son los líderes, como el señor Leonidas Giza, quien honestamente llegó a la primera reunión general y después, siendo un tema tan importante para él, nunca asistió a una de las mesas en las 16 reuniones que tuvimos y más de 130 horas de trabajo con su grupo que él había delegado. Entonces, la motivación de él es otra completamente diferente y es absolutamente política. ¿Okay? Cuando tuve la oportunidad en la primera reunión de analizar el impacto del subsidio o del incremento del precio de los combustibles en la economía familiar de las personas que este señor representa. Voy a asumir es un campesino en el área de Cotopaxi. Analizamos desde dos puntos de vista. Cómo le impacta su economía local, es decir, a su familia, en su canasta básica, y cómo impacta el incremento de los combustibles a esa misma familia como una entidad productiva, es decir, como el dueño de una
hacienda pequeña o de un sembrío de papas de 3 hectáreas. E hicimos los costos y la estructura de costos de ambos casos. Y nos dimos cuenta de que el problema no era el incremento, sino temas de especulación, por ejemplo, alquileres de tractor, por ejemplo, el intermediario que tiene que comprarle la producción en su, que genera de su hacienda, etcétera. Entonces, son otros los problemas que este señor desgraciadamente los utiliza como una muletilla para poder generar todo este tema político. Ahora, la cancha fue rayada de otra manera, Milton, y esto es importante, y esto le va a servir al presidente Noboa. El presidente Lazo, luego de las mesas de diálogo, 3 meses, todos estos acuerdos, desacuerdos, esta fue la primera vez en 37 años de formación de la CONAIE que nos sentamos como gobierno nacional a conversar con ellos. Es decir, ese juego que tenía el señor Issa ahora se mudó a otra cancha con otras reglas. Quizás para él es el mismo juego, pero ya no es la misma regla. ¿Por qué? Porque hay muchísima documentación que se generó de las actas de cada una de las reuniones, más allá de los acuerdos, que cuentan una historia, cuentan una novela realmente, ¿no? Y esa información es importante para los ecuatorianos. Ya no se justificaría un levantamiento nuevo porque no se lo han escuchado. No, se los han escuchado. Y ya no se justificaría el decir no a la focalización o no al subsidio o a la eliminación de los subsidios cuando ellos han estado de acuerdo por lo menos en iniciar con 4 criterios de exclusión y de ahí en adelante es una potestad del Ejecutivo de continuar con este proceso. Entonces, ya se inició y eso es valedero y el presidente de la República, que tiene gran popularidad ahora, yo creo que inclusive tomando las decisiones duras, puede incrementar esa popularidad porque de manera genuina va a explicarle o debería explicarle a los ecuatorianos qué es lo necesario en hacer y es el momento oportuno para hacerlo. Ahora, vamos al tema técnico, porque en el tema político ya sabemos, y también me imagino que sabemos por qué el señor Issa no se presentó en esa mesa, porque seguramente no quería quemarse. Y después tenía la oportunidad de acusar a su propia gente si es que algo salía mal en ese tema, pero bueno, eso queda para... Dato mata relato y estábamos hablando de estructuras de costo. Yo hice eso con él, la estructura de los costos, ¿no? Uno a uno, taco a taco, como dicen. Y claro, llega un momento donde su relato se cae, ¿no? Entonces, claro, no asistió a las siguientes reuniones de la mesa. En el tema técnico, yo justamente hablaba hace poco con Francisco Jiménez eh, y le decía el tema de saber quiénes son los que necesitan el subsidio. Y le decía que yo recordaba en 2019, en alguna de esas reuniones, eh, mientras se producía el paro de octubre, María Paula Romo era la ministra, y decía que lo más difícil era el trabajo de registro de la base de datos, porque muchas camionetas, por ejemplo, de los sectores rurales, no estaban matriculadas, no estaban regularizadas. Entonces, quienes más necesitaban el subsidio, no había cómo aplicárselos porque no están dentro de la base de datos. Ese es un tema. El otro tema, la mejor forma técnica de aplicar para que la focalización, para que el subsidio sea justo. Tienes toda la razón. Mira, nosotros tomamos datos para análisis de la mesa. El mejor mes del año que tiene 31 días y que puede representar una muestra representativa con datos del SRI, nosotros tomamos el dato de mayo del año 2022. ¿Okay? Y los datos que sacamos en ese momento nos indicaba de que Ecuador tiene 3.74 millones, 3.740.000 vehículos. ¿Okay? Pero de la gente que hizo o que puso combustible en las diferentes gasolineras del país en ese mes, se pudo identificar ventas solamente a 3.2 millones de esos 3.7 millones de vehículos. En otras palabras, 500.000 vehículos tanquearon, pero no fueron identificados. No podían ser identificados porque no tenían la placa, porque por la razón que sea. Dentro de esto se podemos meter nosotros ahí a las camionetas del sector indígena. Parte de las conversaciones con las asociaciones indígenas eran de que ellos, por ejemplo, querían manejar los registros y ellos sugerir y darnos el listado de los registros. Nosotros dijimos que no nos parece que esa sería una de las alternativas para un censo de estos vehículos. ¿Por qué? Porque se puede prestar, mi estimado Milton, lamentablemente a temas de extorsión. Es decir, si quieres estar en la lista de los subsidios, pues tienes que pasar a través mío. Y así no debe ser la manera, ¿no? Estamos ante un problema logístico muy complicado. Esto no lo tiene que enseñar una persona. Hay empresas que se dedican, hay
diferentes historias de éxito y de no éxito en otros países. No tenemos que reinventar el agua tibia. Y esto estaba siendo manejado dentro de un proceso que empezó luego de octubre, por ahí en el mes de septiembre, octubre, noviembre ya del año 2022. Iniciamos un proceso de implementación de los acuerdos de las mesas de diálogo. Y en el tema de combustible se hizo un cronograma, 34 pasos, actividades, subactividades, qué generas insumo al uno al otro, cuáles son las entidades de apoyo, cuáles son las entidades responsables. Nosotros íbamos bien, te digo, como hasta el mes de febrero, marzo del año 2023. De nuestro lado enviamos información, este proceso lo manejaba o lo coordinaba el Ministerio de Gobierno, pero Milton, en febrero entra un nuevo ministro, juicios políticos, todo el caos, o sea, la atención del Ministerio de Gobierno se fue a otro lado y el proceso quedó truncado. Entonces, nunca se pudo avanzar. Para el mes de abril o mayo, antes de salir yo salí en mayo 23, el director de la Agencia Nacional de Regulación y Control presentó un sistema integrado de subsidios como concepto y además de subsidios de trazabilidad del combustible, muy importante, es decir, mantener un inventario de todo el combustible que se importa, que se genera, cuándo se vende, cómo se transporta, el inventario en los tanques realmente, las comercializadoras de manera en línea. Me parece espectacular porque de esa manera uno puede controlar el contrabando. Contrabando puede ser entre 150 y 200 millones de dólares. No se sabe, cuantificado más o menos, ¿no? Y un artículo que decía que podría ser 110 millones de dólares. En todo caso, es muchísimo dinero, ¿no? Y eso se puede controlar con tecnología. Ese es el desafío. Cualquier inversión que se haga ahora, cualquier sistema que se contrate, sea una tercera placa, un tag para identificar los vehículos, etcétera, eso, cualquier inversión en eso es mucho mejor que seguir manteniendo 3.000, 4.000 millones de dólares en subsidio a nivel nacional. Y por ejemplo, para terminar, parte de la propuesta que ustedes habían definido era, por ejemplo, ¿quiénes no accederían al subsidio? Las personas con auto de cilindraje mayor a 2.201 centímetros cúbicos no podrían comprar combustible con subsidio. Quienes posean camionetas con cilindraje de mayor a 3.001 centímetros cúbicos, los dueños de SUVs que tengan cilindraje mayor a 2.401 tampoco podrán comprar combustible. Las motos con cilindraje mayor a 301 y así. ¿Aplicable? Mira, Milton, una puntualización en eso. Sí. Estos fueron los acuerdos en las mesas de diálogo con 3 organizaciones sociales respetables del país. No necesariamente es lo que el gobierno va a hacer para todos los, o debería hacer para todos los ecuatorianos. ¿Ok? De ahí Ya, en el perfecto. proceso de implementación, si eso tiene lógica o no, si es que realmente cumple el objetivo o no, si es justo o no, porque hay que mantener siempre esos 3 criterios de que el subsidio tiene que ser entregado a los que más necesitan, que preferiblemente sea temporal, y tercero, entregado de manera eficiente. Si uno se maneja con esos 3 criterios, entonces uno puede ir afinando estos números. Lo que hay que reconocer es que la potestad absoluta del manejo de los combustibles, según lo indica la Constitución, es el gobierno y el Estado, el Ejecutivo. Entonces, sirve de guía, hay un acuerdo previo, me parece muy bien, sobre eso se tiene que trabajar y hablar con los otros sectores, el sector de transporte, por ejemplo, el sector de los taxis, el sector pesquero, entre otros, ¿no es cierto? Donde tenemos gruesos ahí, sobre todo el transporte público y el transporte comercial, el diésel, ¿no? Que es el 60, 2/3 del tema de los subsidios en el país. Pero el diésel no quiere ser incluido por el presidente. El presidente ha dicho que el diésel no va. Yo creo que es una decisión, primero, política, Pero, segundo, es una decisión. ¿cuánto significaba el diésel? Usted que estuvo en la mesa y que manejó datos, en el momento, en junio de 2022, junio, julio, ¿cuánto era el subsidio por diésel? En el 2022, a ver si tengo los datos aquí, mira, en el 2022, que el precio del petróleo estuvo mucho más caro, el total de los subsidios, según datos de Petroecuador, significó 4.560 millones. ¿Okay? El año pasado, entiendo, eso bajó a 3.200 o 3.300. Pero la distribución de qué afecta al total de subsidios se va a mantener siempre la misma, ¿no? Y en esta proporción, el 63.8% de esos 4.500 o ahora de los 3.200 del año pasado tiene que ver con el sector automotriz. Y de eso, 2/3 de ese 63% tiene que ver con el tema del diésel.
depende también del precio del petróleo a nivel nacional. Entonces, y dentro del diésel tú tienes dos rubros importantes. El transporte público, que tiene una tarifa fija, y tienes también el transporte comercial. Y en cada uno de ellos, estrategias diferentes para el tema de focalización. Si el presidente no quiere tocar eso por ahora, está bien, no hay problema, pero en algún momento va a tener que ser tocado. Y yo creo que estaría bien ahora porque si se concentra solamente en los combustibles como el Extra y el Ecopaís, que en este momento tiene un diferencial muy bajo y se elimina, ¿no? Es decir, inclusive de manera general, y después se focaliza a las personas que necesitan, es un buen inicio. ¿Cuánto puede generar eso? Posiblemente unos 500 millones de dólares, 600 millones de dólares. Entiendo, es un buen comienzo. Muchas gracias, Darío, por habernos dado este punto de vista y sobre todo contado esta experiencia que hubo en un momento tan complicado para el país como el julio del 2022. Buenos días. Gracias, Milton. Y yo creo que se sentaron las bases. Espero que el presidente y su administración aproveche ese trabajo que se hizo en el gobierno pasado. Yo creo mucho en la continuidad de la obra pública, de la gestión pública, no del borne va de nuevo. Y yo creo que es importante de que ese mensaje llegue. Y ojalá que todos los ecuatorianos hagamos conciencia de esto. Lo necesitamos. Necesitamos financiar un conflicto interno armado. Necesitamos recursos. Y necesitamos que este subsidio que nos cuesta todo realmente llegue a las personas que necesitan.